Buenas tardes a todos. ¿Se oye, no? ¿Qué pasa? ¿No se oye bien? Es que no se escucha. No se oye. Bueno, a mí se me oye. ¿A ti te entra? ¿Sí? Qué raro. Bueno, quiero darle las gracias a María Martín Barranco por estar aquí. Estamos de enhorabuena, estamos de fiesta porque se celebra la 5ª edición de Ni por favor era, ¿no? Sí. El primero. 8.000 libros en la calle y bueno, que una motrileña tenga 8.000 libros en la calle es digno de agradecer. Y tenemos que estar todos contentos, orgullosos y sacar pecho con nuestra paisana, ¿no? Tengo que darle las gracias, como digo, porque el libro el que presentamos hoy, está a punto en boca, está recién salido del horno, se la rifan para presentarla en muchos sitios y bueno, y aquí está con nosotros. Por eso, muchísimas gracias. Yo no voy a entrar, a María no la voy a presentar yo. Yo he dado esta pincelada de entrada, pero a María la va a presentar otra persona. No está aquí, no ha podido venir. Iba a venir a presentarla hasta última hora, hasta media mañana hemos estado intentando hacer cábalas para que estuviera, pero como no ha podido estar, va a estar en Alma. No voy a decir quién es, ella va a saber quién es enseguida, pero al final diré el nombre. Pero me ha pedido que lea esto. Con tu permiso. Por supuesto. Hay ciertas personas de las que no se puede hablar si no es con el corazón en la mano. Aviso ya desde ahora, por si alguien espera de mi parte una presentación formal de la ponente que hoy nos ocupa. María y yo llevamos persiguiéndonos toda la vida, pero no nos perseguimos porque huyamos uno del otro, sino todo lo contrario. María y yo sufrimos una relación geográficamente disfuncional. Solo hemos conseguido coincidir inquietos en el mismo lugar como compañeros de estudio en el Instituto de Abajo, homónimo de esta bendita asociación que auspicia los magníficos actos literarios que tienen lugar esta semana. En aquel centro, ya borroso en mi memoria, tuvo lugar el acto fundacional de nuestra eterna amistad, entre el filtreo adolescente y una impetuosa curiosidad intelectual. 4 raritos de la clase acabábamos uniéndonos en pupitres contiguos para aprovechar cualquier hueco y tratar las ocurrencias literarias, políticas o filosóficas que nos inquietaban. De hecho, ostento el honor de descubrirle a María el significado real del título de aquella legendaria colección de literatura erótica fundada por García Berlanga, La sonrisa vertical. Yo tardé muy poco en salir huyendo de aquel motril opresivo de mis desvelos adolescentes, pero María y yo, ya habíamos creado un lugar común, un oasis del alma, en el que encontrarnos algún día. Tras muchos años y vicisitudes, ese encuentro llegó para descubrir que aquellas inquietudes habían florecido y madurado tras experiencias vitales intensas y hasta, por qué no decirlo, extremadamente duras en algún caso. Me encontré a una María intacta en su hambre de conocimiento, en su curiosidad inagotable, en su brutal capacidad de trabajo, en su compromiso social y en su talento para comunicar los hallazgos valiosos de su incansable búsqueda. Ayer mismo, como quien no quiere la cosa, me retaba a compartir información sobre una nueva línea de investigación que está en proceso de explorar, la palabra y el silencio. Cualquier cosa que venga de ella es siempre un delicioso reto. Te hace pensar, te rompe barreras y todo ello con naturalidad, sin estridencias, escuchando, observando, respetando el turno de palabra. Ah, las palabras. Qué responsabilidad tan grande es utilizarlas. Cómo nos restringen, cómo nos traicionan y cómo nos liberan si les damos su espacio y su orden. Si llegamos a dominar las innumerables trampas del pensamiento teledirigido por los poderes que nos oprimen. María, o Sonia, como todavía poco uso le seguimos llamando, unos pocos le seguimos llamando, aquí es que se equivoca. María o Sonia, como todavía unos pocos la seguimos llamando, y yo, seguimos persiguiéndonos incansablemente. A veces visitamos las mismas ciudades en días contiguos, uno sale y otro llega.
Otras veces nos vemos en un concierto. Ella tiene la gentileza de venir a los míos siempre que toco cerca de donde esté, pero apenas nos da tiempo a saludarnos. No importa, tenemos nuestro reino privado en el que siempre estamos el uno para el otro, para intercambiar versos de nuestro Rafael Guillén, Antonio Carvajal, Juan Carlos Fiebre, o para simplemente saber que hay cosas inmutables como la amistad eterna que te ayuda a superar los golpes de la vida, aquellos del César Vallejo que tanto nos gusta. Y ahora disfruten de lo que van a escuchar, una motrileña natural de Albondón y empadronada en la Zubia, que como quien no quiere la cosa, los va a poner del revés. Les presento con un orgullo que me conmueve desde la distancia a mi amiga María Sonia Martín Barranco. Te quiero, Gorrión. Supongo que algunos ya lo habrán descubierto, pero se trata de mi querido hermano Juan Carlos Carballo. Bueno, después de esta presentación yo creo que me levanto, me voy, porque eso dice la gente que me quiere. Pero yo soy otra cosa, o yo me siento de otra manera. Yo me siento la persona que cuando tú has empezado a hablar y se oía o no se oía, has dicho, pero te entra, y yo digo, madre mía, esa también soy yo, no solamente soy la que está ahí, la que estudia, la que hace cosas, yo soy la que siempre ve una parte de detrás de todo. Y siempre le ve un lado humorístico, un lado pícaro, siempre tiene ganas de chinchar a todo el mundo y eso sí es verdad, de darle la vuelta a todo el mundo, de poner el pensamiento de revés. Por eso a mí me parece tan importante y agradezco tanto que sea precisamente el aula de pensamiento quien me trae, porque este libro se trata de pensar. Cuando se habla de lenguaje inclusivo y todo el mundo piensa, ya estamos otra vez con la tontería esta de la A y de la E y de la O y nos van a faltar vocales de aquí a dentro de 3 días. Hay un trabajo que hacer detrás para poder empezar desde cero. Yo nunca empiezo desde cero, siempre empiezo desde -100 porque tengo que eliminar un montón de prejuicios. Muy sencillo hablar sobre lo que la gente no conoce, pero sobre lo que se desconoce y además se conoce mal, hay que hacer ahí una labor de zapa permanente. Y a mí no me importa hacerla y por eso agradezco tanto que todo el mundo venga, que dediquéis una tarde con un sol estupendo, porque yo no sé aquí, pero en mi casa, yo vivo en la Zubia y en mi casa estaba nevando ayer. Y llevamos sin ver el sol un montón de días y de pronto llevo una tarde con sol y digo, no va a venir nadie porque yo no iría a escucharme y estáis aquí, os lo agradezco inmensamente. No sería posible si no tuviéramos un espacio tan bonito como este y si el ayuntamiento no lo hubiese cedido, así que también gracias al ayuntamiento, pero sobre todo gracias a quienes tenéis todavía la voluntad de pensar en un tiempo histórico en el que pensar no solamente está mal visto, parece antiguo, sino que además no nos queda espacio para hacerlo. Todo va deprisa, se nos agolpan los mensajes en el móvil, los acontecimientos en la vida, las pandemias, las guerras, los volcanes, los terremotos en Granada y dice, bueno, solo falta que lleguen zombies, bueno, pues no lo descartaremos, que aparezca algún zombi. Ya lo hay. Bueno, sí, pero yo digo oficiales, zombies oficiales. Sí. Así que cuando yo empiezo a escribir y cuando empiezo con ni por favor ni por favora, yo lo que hago simplemente es cubrir una necesidad que me traslada a una editorial. Yo no soy tan atrevida como para decir, ¡ay, de qué quiero escribir! Porque no soy capaz, no tengo demasiada imaginación, sí tengo la mente un poco retorcida, pero imaginación poca. Así que me dijeron, bueno, pues, oye, qué gracioso eso que has contado en la conferencia, ¿por qué no lo pones en un libro? Y lo junté en 3 o 4 días y lo mandé a la editorial, porque era un trabajo de muchos años que se plasmaba ahí. El segundo ya fue un poco más difícil. Mujer tenías que ser, me requirió
investigación y me requirió una dosis enorme de paciencia para poder rastrear dentro de mí misma todas esas reticencias que yo había tenido, no solamente al lenguaje inclusivo, sino a pensar o a reconocer que vivía en una sociedad que me trataba como ciudadana de segunda categoría, porque yo tengo que confesar que también hubo un momento en mi vida en el que dije, yo no soy feminista sino femenina, como si fuesen dos cosas incompatibles. Yo estuve ahí y se sale, esa es la buena noticia. se sale, no hay problema. Mujer tenías que ser, tú has dicho, gracias por acordarte que Ni por favor acaba de estrenar la 5ª edición y son un montón de miles de ejemplares que yo pensé que iban a comprar 10 o 12 personas de mi familia. Perdón, mientras yo azuzaba. Te voy a dar un dato. Ayer Ana Merino, con premio Nadal, solo lleva 7.000. Bueno, pero ella llevará poco tiempo de premio y ni por favor ya lleva 3 años, ¿eh? Sí, yo sé que tiene mérito y además tiene todavía más mérito cuando... Yo nunca le pregunto a la editorial, pero cuando me dijeron que había salido la 5ª edición, que me enteré porque llegaron los ejemplares de cortesía, llegaron a casa, llega un paquete, la 5ª edición, qué emoción, ¡pum! ¿Qué haces? Pues lo pones en las redes sociales, obviamente, no me lo voy a quedar solo para mí, porque se entere todo el mundo. Pero entonces le dije, oye, pues qué bien que me han llegado los ejemplares, muchas gracias. Y me dice, no, pero qué mujer tenías que ser, que esa es la 3ª, nada, en cuanto en imprenta tengan un hueco. Oye, la 3ª edición a 1.500 ejemplares, son un montón de ejemplares también. Pero es que me dice, pero a lo mejor va a ser punto en boca, que salió el 4 de febrero y que va a salir la 2ª edición en 15 o 20 días. O sea, ha sido alucinante. Y ha sido alucinante porque es un tema del que todo el mundo cree que sabe y no sabemos. Ni siquiera yo sé. Y es alucinante además porque cuando la gente compraba el primero pensaba que iba a haber una listita de palabras para poder decir, ay, pues cambio esto por esto y entonces ya soy súper inclusiva. Y venía una lista pero muy cortita, con muy pocos ejemplos y un montón de palabras y un montón de investigaciones y el diccionario. En el segundo, además, me atreví a meter refranes y canciones infantiles, que ya era como, bueno, esto no le va a interesar a nadie. Pues sí, también interesó. Y este tercero, punto en boga, que también me lo pidió la editorial, también tiene música, como el libro de Isabel. Yo la iba escuchando y decía, me quiero ir corriendo a mi casa porque esta señora lo cuenta todo muy bien y tiene unas cosas interesantísimas. Y yo podría decir todo eso de mi libro, pero es mal hecho. Y os explico por qué. A ella le encanta el violín, a mí me gusta toda la música, menos el reggaetón prácticamente. Pero no tengo una cultura musical y entonces lo escucho todo acríticamente, como quien va a una librería y compra un bestseller porque se lo recomiendan, ¿no? Pues yo empecé escuchando música así que la música que me gusta es muy variopinta. Y el primer capítulo del libro, y a esto viene que yo cuente lo de la música, empieza con un título que puse pensando en mi primo Ismael, que ahí están su madre, su padre y su hermana, que fue... la primera persona a la que yo escuché la música de Extremoduro, que en aquel momento me pareció abominable. Yo decía, Dios de mi vida, mi primo está chalao que oye. Bueno, pues después me tocó un hijo que escuchaba también Extremoduro y ya era como, esto es el karma. Así que había una canción de Extremoduro que me consoló en muchos momentos malos, cuando toda mi familia estaba muy lejos, que se llama Dulce Introducción al Caos. Y entonces, al primer capítulo del libro, yo le puse una leve, que no dulce, introducción al caos, en recuerdo de toda esa trayectoria vital que me ha traído donde estoy, pero también porque Extremoduro jugaba con las vocales, porque son de Extremadura, aunque ahora el cantante viva en la Zubia, mira tú por dónde, pero bueno, eso ha sido coincidencia. Así que dije, bueno, pues si yo tengo el empeño enorme en decir que esto no va de vocales y además me ha costado llegar hasta aquí
prácticamente todo en mi vida me había condicionado para que me pusiera un punto en boca y dejara de dar mi opinión, la sociedad en la que vivo, la historia de mi vida, el haber estado en un colegio determinado, en un tiempo determinado en el que mis preguntas incomodaban mucho, porque Isabel muy sabiamente decía: yo prefiero ver las cosas, no tomar postura, hacerlo de forma objetiva. Yo no sé, yo tomo partido todo el rato. Entonces, si yo cuento la historia de la guerra civil, yo voy a terminar diciéndole asqueroso a alguien, seguro. No voy a decir a quién, pero no me... Sí, eso como poco, iba a decir otra cosa, pero claro, es que también es un problema esto de ser feminista y hablar de lenguaje inclusivo, porque los insultos se te quedan muy limitados. Si tú no quieres hacer un insulto que tenga una mujer como persona interpuesta, se te quedan cortitos y la verdad es que no son muy efectivos. Entonces, asqueroso me ha venido a la cabeza. Pero seguramente le habría dicho a alguien una barbaridad. Yo no sé permanecer neutral y este libro tampoco lo es. Este libro toma partido todo el rato, pero toma partido desde una posición muy clara, y es que nos han hecho pensar que la sociedad en la que vivimos, la lengua que hablamos, las palabras que utilizamos son neutras, son asépticas y representan a la totalidad del mundo, pero solo cuentan una parte. Y yo creo que ese posicionamiento desde el lugar contrario es imprescindible para poder equilibrar la balanza. Cuando hablamos de palabras estamos hablando de poder. Y yo también he querido reflejar en el libro cómo los poderes se van manifestando en la manera en la que hablamos. Y he querido empezar por el principio, y en eso también me veía muy reflejada con lo que Isabel decía. A mí hay algunas etapas de la historia de España que me gustan especialmente, y en Mujer tenías que ser lo que hice fue transcribir la entrada franquista al diccionario de la RAE, al primer diccionario de la RAE de la dictadura, que era exactamente el mismo diccionario, porque no le había dado tiempo de cambiarlo, pero dirían, pues vamos a cambiar la introducción y por lo menos... Pero ahora me he ido un poco más atrás, y ni por favor, a lo que contaba era la historia de los diccionarios. Aquí lo que hago es contar la historia de las gramáticas. Qué divertido, ¿verdad? Que os dan unas ganas de comprar el libro que os morís. Porque dices, claro, la gramática, esa cosa tan divertidísima. Siempre digo que a mí no me gusta leer trozos de mi libro en las presentaciones. Y es verdad que no me gusta, pero en este caso es que yo no me puedo aprender todos estos títulos porque mi cabeza ya no está para muchos trotes, y la verdad, aprenderme esto de memoria no tendría ningún sentido. Pero para que veáis hasta qué punto la lengua que hablamos y la gramática que utilizamos no es algo que nos ha venido dado por ni por una divinidad ni por algo natural con el devenir del tiempo, sino que ha habido una intervención ideológica y una intervención política desde el minuto uno. Solamente os voy a leer los títulos nobiliarios del fundador de la Academia. Don Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, por nacimiento Juan Manuel María de la Aurora Fernández Pacheco Acuña Girón y Portocarrero, octavo Marqués de Villena, octavo Duque de Escalona, octavo Conde de Siquena, 12º Conde de San Esteban de Gormaz, 10º Marqués de Moya, Grande de España y caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro. Y no acaba aquí la cosa. Virrey y capitán general de los reinos de Navarra, Aragón, Cataluña, Sicilia y Nápoles, y mayordomo mayor del rey Felipe V. Todo esto no lo digo yo ni me lo he inventado, lo dice la RAE en su web, o sea que podéis ir y ver. Y la misma web de la RAE dice que quedó huérfano muy pronto y bajo la tutela de su tío, el obispo de Cuenca, Juan Francisco Pacheco. O sea que esto no era un señor que pasaba por allí y dijo, pues yo voy a coger la gramática de Nebrija, que por cierto celebramos ahora los 500 años de su muerte, y que no es que cogieron la gramática de Nebrija y dijeron, bueno, pues vamos a ver esto cómo se hace, porque
Pues si Isabel se podía escribir con Y o con I latina porque se escribía de las dos maneras, y Cervantes se escribía con B o con V, como contó Antonio Carvajal sentado en esta misma silla, pues pasaba igual con toda la lengua. Había una cantidad enorme de usos diferenciados y había masculinos que se usaban de manera genérica para representar a la humanidad, pero también había desdoblamientos que se hacían con toda naturalidad. Se nombraba a las mujeres y se nombraba a los hombres, y si había mujeres se concordaba en femenino, y si había hombres se concordaba en masculino, según se estuviera más cerca del nombre de la mujer o del nombre del hombre. Todo eso pasaba en la lengua española. En unos sitios de una forma, en otros sitios de otra. Pero cuando se sienta este señor con sus amigos, que como os podréis, y digo amigos en masculino específico, porque eran todos señores, iba a decir señoros, pero he querido ser discreta así de entrada. Estabais esperando que dijera señoros. Todavía no, porque eran como eran y posiblemente no tenían muchas posibilidades de ser de otra forma. Yo no voy a juzgar a la gente del siglo XVIII con mis ideas del siglo XXI, pero a la gente del siglo XXI con mis ideas del siglo XXI posiblemente sí les meta un poquito el dedo. Pero todavía estamos en el XVIII. Esa gente se sentó y decidió cuáles eran los usos adecuados. Y los usos que querían que fueran adecuados eran los más adecuados para mantener la lengua en su expresión más brillante, y tomaron como ejemplo determinados usos literarios, pero además tenían un objetivo político muy concreto, que era la cohesión nacional. Querían utilizar la lengua como elemento de cohesión política. El nacionalismo español, en un momento en el que las colonias empezaban a ser levantiscas cuando no se habían levantado ya, también era tenía bastante importancia esa necesidad de cohesión. Así que no se hace de manera aleatoria o se recoge todo lo que hay y se pone en una gramática. Se toman determinados usos y se dejan otros fuera. Y a partir de ahí, los usos que se quedan fuera están proscritos. Así que el decir siempre ha sido así o esto es así porque no podía ser de otra manera no es completamente cierto. Seguramente si allí se hubieran sentado solamente mujeres, habrían decidido que lo que representaba a la humanidad era el femenino. O no lo sabemos. Pero podría haber pasado. Y el ejercicio de pensamiento que yo propongo con el libro no es solamente conformarnos con lo que se nos ha dado y decir siempre fue así, sino hacer un ejercicio de cómo podría ser de otra manera. Y además lo hago con propuestas para todo el mundo. ¿Tú quieres saltarte la gramática porque la academia te importa 3 pepinos? Pues mira, puedes hacer todo esto. ¿Tú quieres respetar la gramática escrupulosamente? Pues porque esa es tu manera de ser o tu manera de estar en el mundo y no quieres saltarte ninguna norma, ni siquiera gramatical, y te importa más la gramática de la RAE que la igualdad de las personas y la quieres respetar de manera escrupulosa. También hay opciones, aquí las tienes. Y esas opciones que doy, curiosamente, lo único que hago es recogerlas, yo no invento prácticamente nada. Todas las opciones que doy están ya en la gramática de la lengua española. Así que si la academia dice un día, es que vamos a terminar diciendo miembros a los brazos y miembras a las piernas, eso me lo ha dicho a mí Darío Villanueva en mi cara, que dice, joder, y a este señor ahora le tengo que decir yo que está diciendo una sandez con lo importante que es, pero se lo tienes que decir. Pues mire usted, si está... ¿Importante que la sandez o el señor? Bueno, la sandez el señor era importante, la sandez era gordísima, o sea, y dice, vamos a ver, si estamos hablando de un lenguaje que no discrimine a las personas, no estamos hablando de las partes del cuerpo de las personas, estamos hablando de que hay que respetar a los seres humanos, pero no hay por qué decir miembros a los brazos y miembros a las piernas. Podemos seguir diciendo... Después, si lo piensas, no tienes ningún problema. Es decir, el miembro viril, eso ya ahí al viril le puedes poner todo lo que te apetezca. Pero ya si le pones un femenino no les gusta. Pero no se trata solamente de eso.
Se trata de que no hay que decir tampoco, ni vamos a terminar diciendo el jirafo y la jirafa y el árbol y la árbola, que son otros dos ejemplos que me ponen un montón. Es que ahora vamos a tener niñas diciendo, bueno, pues no, tampoco hace falta, porque los animales no necesitan que nos los discriminemos y los árboles tampoco, no pasa nada. Podemos seguir diciendo el peral y no tenemos que decir el peral y la perala. Tranquilidad, las masas. En otras ocasiones lo que se nos reprocha es que vamos contra la economía del lenguaje. Es que el lenguaje inclusivo va contra la economía del lenguaje. Y entonces, como eso tiene una solución muy rápida, a mí me parece una tontería también lo de la economía del lenguaje. Para empezar, porque es mentira. La economía del lenguaje es el nombre que se ha puesto por quienes estudian las lenguas a la tendencia, podría ser la palabra, a la tendencia que tienen, sobre todo en el lenguaje oral, cuando estamos hablando, la tendencia que hay en todas las lenguas a economizar. Y si una palabra acaba por una vocal y empieza por una vocal, pues la mayor parte de las lenguas, en vez de ser tan retorcidas como el español, de decir, bueno, pues si no quieres decir la haba, tienes que decir el haba, pero después ya si es plural, si puedes decir las habas. Pues no, pues lo que hacen es que se comen las dos vocales, las juntan, le ponen un apóstrofe y volando. Bueno, pues a esa tendencia es a lo que se le puso lingüísticamente el nombre de economía del lenguaje. Pero no es una norma que haya que seguir. Y si fuese una norma que hubiera que seguir, en Andalucía seríamos de lo más económico porque nos lo comemos todo. Pero después nos dicen que eso está mal, porque aquí hablamos mal. Y hablamos mal, según dicen, porque nos salimos de la norma. No es que hablamos diferente, no, es que hablamos mal. Y eso ya nos marca de una forma determinada. Porque cuando yo voy a hablar sin ser lingüista de lengua en otros lugares, a mí me miran con cara de, hablando como hablas, ¿qué nos vas a contar de lengua? Y yo me siento muy orgullosa de intentar no acomodar mi manera de hablar al lugar en el que estoy. Y es muy difícil. El año pasado, en el Día de la Lengua Andaluza, me invitaron a leer un poema. Y Amor con amor se paga, leí un poema de Juan Carlos. Porque me parecía que si tenía que leer con mi propio acento un poema, tenía que leer un poema de alguien que fuese de Motril. Porque ¿qué hacía yo leyendo un poema de alguien de Málaga? No tenía ningún sentido. ¿Y cuál no fue mi sorpresa, mi cabreo y la llantera que pillé después? Porque a mí llorar me gusta mucho y me desahoga un montón. Pues ¿cuál no fue la sorpresa cuando me di cuenta de que no sé leer en andaluz? O no sé leer en motrileño, no sé leer con mi acento. Puedo hablar con mi acento, aunque cuando empiezo una conferencia, no sé, en Madrid o en Burgos o en Salamanca, empiezo hablando súper fino, ya después cuando me relajo, lo hago sin darme cuenta. Necesito hacer un esfuerzo, pero leer no sé. Porque yo en el cole, cuando leía, intentaba pronunciar todas las S, porque en las monjas, si leías mejor, te dejaban leer en la misa. Y yo quería leer en la misa porque a mí, pues siempre he tenido yo ahí un afán de protagonismo que para qué lo voy a negar, ¿no? Sería tontería si además en mi pueblo me conocéis, que payasa. Pues nada, que yo quería leer. Sí, hombre, no es que la misa me divirtiera mucho, esa es la verdad, pero si había que leer, pues yo quería leer. Y entonces para leer tenías que leer bien, y leer bien era pronunciando todas las S y todas las palabras correctamente. Y así es como yo aprendí a leer, y así es como leo. Me puedo comer alguna S final, pero leer como hablo me resulta prácticamente imposible, y me dio una rabia darme cuenta de que había llegado a ese nivel de domesticación de mi propia lengua, porque tenía tan interiorizado que la manera en la que yo hablaba estaba mal, que la había domado sin darme, o sea, de manera inducida por el aprendizaje, y que con tanta toma de conciencia todavía te siga pasando eso y además ya hayas perdido tu capacidad de hacerlo porque en automático te sale de otra forma, da mucha rabia. Y yo lo que propongo en el libro todo el rato es hacer ese ejercicio de revisar nuestros pilotos automáticos, de pensar las palabras que elegimos, por qué las elegimos y por qué no elegimos otras también. Porque cuando formamos un discurso, lo que decimos es tan importante como lo que se queda afuera.
Y si ahora os fijáis en noticias que no tengan nada que ver con la guerra, el lenguaje de la guerra nos ha contaminado hasta tal punto que peleamos prácticamente para todo. Una batalla por la bajada de salario, batallas, peleas, desembarcos, en los titulares de montones de noticias que no tienen absolutamente nada que ver con la guerra. Esas palabras que vamos eligiendo nos van condicionando. Así que a mí me gusta pensar que podemos elegir una manera de hablar que no discrimine. Y lo que sí propongo de novedoso en el libro es hacerlo de una manera distinta. Normalmente se esperan una lista de palabras que hay que decir o palabras que hay que esquivar. Es verdad que hay algunas que son unas pistas muy sencillas. Si en vez de decir buenas tardes a todos, decimos buenas tardes a todo el mundo, no es muchísimo más largo y está incluyendo. Pero es que es muchísimo más corto y está incluyendo si solo dices buenas tardes. O sea, ¿qué falta hacía el todos? Buenas tardes a todos menos a la señora de la tercera fila con el pelo rubio, guapa. No, te dices buenas tardes y es buenas tardes. ¿Por qué esa necesidad de añadir el todo? Pues no la diga. Pero además tenemos una fórmula de cortesía que se ha utilizado siempre y que está reconocida por la Academia como cortesía. Señoras y señores. Pues señoras y señores, buenas tardes. Pero ya parece que si desdoblas, mierda, van a pensar que estoy condicionada y usando el lenguaje inclusivo. Así que como eso de la economía del lenguaje, como os decía, que no he perdido el hilo, a mí me parece una mentira gordísima, pero hay a quien le importa mucho. Pues dije, pues voy a contar. Yo soy de letras, pero con la calculadora no hay problema. Así que he tomado un montón de párrafos de libros que eran muy sexistas en la utilización del lenguaje. He tomado titulares de noticias, que los titulares de las noticias en periodismo siempre te dicen, ya, pero es que un titular, ahí tienen las palabras muy contadas. Digo, tienen las palabras muy contadas, pero para decir la mujer abogada ha hecho no sé qué, en lugar de la abogada, esa mujer no te sobra en el titular. Es que dice el hombre abogado, no, dice el abogado. ¿Por qué dices la mujer abogada si ya están marcando el género femenino en la y en abogada? ¿Necesitas recalcarlo? No, quita la palabra. Las mujeres juezas, ¿por qué? Las mujeres barrenderas, si son barrenderas, ¿qué van a ser? Pues mujeres, no pueden ser otra cosa. El femenino ya te lo está diciendo, porque nuestra propia norma nos dice que el género gramatical femenino es solo para las mujeres, pero añadimos ese mujeres todo el rato. Pues yo he tomado ese tipo de titulares, he tomado noticias, he tomado párrafos de libros y he contado las palabras y los caracteres, por si alguien me quiere chinchar con es que en Twitter están limitados. Vale, pues he contado palabras, he contado caracteres, lo he puesto todo. El párrafo, no sé cuántas palabras, y he dado mi versión no sexista. Y ahora la he contado. Y dan menos palabras. ¡Ah! ¿Cómo se os queda el cuerpo? O sea, lo de la economía del lenguaje, a la porra. Se trata de cómo utilices el lenguaje. Y si alguien en la Academia de la Lengua piensa que no es capaz de hacerlo sin discriminar y corto, el problema lo tiene quien no sepa hacerlo, pero no el lenguaje inclusivo. Si tú no tienes un dominio del lenguaje suficiente y no encuentras alternativas, es tu problema. Así que si nos saltamos lo de siempre fue así, porque no siempre fue así, lo de miembros a los brazos y miembros a las piernas, lo de la censura del lenguaje, yo hago propuestas. Cada quien que hable como le dé la gana. Y no es precisamente la RAE quien dice habla como te dé la gana. La RAE sí nos dice cómo tenemos que hablar. Y la gramática sí nos dice cómo tenemos que hablar. Y además, si hablamos de otra manera, te dice eso es vulgar, eso es no sé qué, eso es no sé cuánto. Pues no nos están censurando. La RAE nos dice su lema limpia, fija y da esplendor, y cada vez que tienen oportunidad dicen es que no pueden influir en lo que entra en el diccionario porque aquí lo que hacemos es recoger. Pues cállate y recoge. No me estés diciendo cómo hablar todo el día. No digan niñas y niños que es innecesario. Me he entretenido en contar en la gramática de la lengua española, que tiene 6.000 y pico páginas,
que son muchas páginas. Si son ejemplares en páginas de gramática, ni te cuento lo que es, una tortura. Pues me la he leído muchas veces y en una de ellas pues he contado las veces que pone innecesario, que algo es innecesario para la lengua. Y lo pone 23 veces. De esas 23 veces, 15 son para decir que es innecesario nombrar a las mujeres. De 6.000 páginas, solo 23, pero de 23 innecesariedades, la palabra no existe, me la estoy inventando, de 23 cosas, de 23 situaciones innecesarias para la lengua, 15 de ellas tienen que ver con que no sea necesario nombrarnos. Pero después dicen que censuramos cuando hacemos propuestas que sí nos nombran. Así que yo lo que he hecho ha sido ir desmontando esos argumentos con la propia gramática de la lengua en la mano. Porque seguramente habréis escuchado un montón de veces decir que la RAE dice, y es cierto que lo dice, que el desdoblamiento es innecesario porque el género gramatical masculino es el género no marcado y entonces es el que se usa para designar tanto a los hombres como a la especie humana. Pero habéis escuchado muchas veces decir que la gramática de la RAE también dice que es necesario nombrar en casos de ambigüedad, por ejemplo, y que te da casos concretos en los que hay que decir mujeres y hombres, o periodistas hombres y mujeres, o el abogado y la abogada. Normalmente eso no nos lo dicen, pero también está en la gramática. Así que lo he recogido. ¿Y quién dice que se puede hacer así? La gramática. Y está el apartado de la gramática donde se dice que puede hacerse así. Ha sido un entretenimiento enriquecedor. Es verdad, digo que leer la gramática es una tortura, pero solo porque es muy difícil para quienes, como en mi caso, que soy profana en la materia, para quienes no entendemos la terminología. Cuando no entiendes una cantidad enorme de conceptos, primero necesitas interiorizar los conceptos para asegurarte de que lo que estás entendiendo es lo que realmente se dice ahí. Y yo he hecho esa labor de depurarlo para que no tengáis que mataros entendiendo los conceptos y lo he puesto en el lenguaje más sencillo posible, porque esa es otra de las características de casi todas las gramáticas. Mucha economía del lenguaje y no sea redundante, pero después cosas que podrían decir con mucha sencillez les dan unas vueltas que dices, caramba, pero si estaban hablando de un nombre propio, ¿por qué le ponen todo eso? Pues porque sí, porque así parece que todo es más profundo y más interesante. Así que he ido haciendo esa recopilación de textos y he ido encabezándolos con frases que me gustan mucho de mujeres que han estado muy silenciadas a lo largo del tiempo. Soy muy atrevida porque le he enmendado la plana incluso a Borges. Y vivo con un fan de Borges que pensé que nunca me lo iba a perdonar, pero como me quiere mucho me lo ha perdonado también. Y he tomado algunas frases de mujeres, y esas como tampoco me las sé de memoria, porque ya os digo que mi cabeza no da prácticamente para nada, pues he ido encabezando cada capítulo con frases de mujeres diversas. Una de ellas, diversas quiero decir, de muchas condiciones, españolas, extranjeras. He intentado que haya un buen reparto territorial y no un equilibrio en el sentido del equilibrio de la RAE, que es muy guay, lo cuento también aquí. Hasta el año 1951 el diccionario prácticamente no hacía ningún caso a las palabras que se hacían fuera del espacio del Estado español, vamos a decirlo así, pero dentro del Estado español tampoco le hacía mucho caso a las periferias, así que igual que en el siglo XVIII, hasta 1951 el grueso del diccionario estaba hecho con palabras que se incorporaban desde los usos de Castilla, de lo que había sido originariamente Castilla. En 1951 empiezan a incorporarse también términos que vienen de los países de Sudamérica, porque si lo pensamos somos muy pocas personas hablando español en España, pero son 50 millones, quizás 55 millones, no sé cuánta gente hay en España ahora mismo. Yo diría que demasiada o me la encuentro toda por las calles de Granada, pero bueno, el caso es que
hasta 500 y pico millones de hablantes, el resto están fuera. No podemos marcar desde aquí lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien y lo que está mal, lo que es un uso vulgar y lo que no lo es. Es una tontería. Y en esa idea de equilibrio y de reparto territorial que tuvo la RAE en cierto tiempo y muy especialmente a partir del año 1982, este año se vanagloriaban de que había un equilibrio territorial extremo, porque el 70%, el 30% de los vocablos eran de incorporación española y el 70% restante era de otros países. Pero es que no somos el 30% de hablantes, en su sentido del equilibrio es súper chulo, porque si de 500 somos 50, no somos el 30 ni muchísimo menos. Un exquisito equilibrio. Y dices, pues tampoco les voy a dejar que reformen el diccionario para hacerlo no sexista, porque su estupendo equilibrio ya sabemos cuál es. 30-70 les parece exquisito equilibrio. Pues todos lo hacen más o menos por el estilo. Así que yo he hecho un reparto un poco más emocional que territorial, pero está María Zambrano, está Hannah Arendt, está Alejandra Pizarnik. ¿Quién más? Marta Rosler, que me encanta y que decía que cuando la mujer habla da nombre a su propia opresión. Está María Moliner, porque no podía faltar, porque ella decía que el diccionario de la RAE es un diccionario de autoridad y ella no era precisamente devota de la autoridad, porque a ella la autoridad la había dejado sin carrera, la había aniquilado simbólicamente y la había silenciado porque la depuraron después de la Guerra Civil. Así que a ella lo de la autoridad como que no le iba mucho y ella decía que no tenía demasiado en cuenta la autoridad. También le presto mucha atención en el libro a las traducciones, como decía, hasta a Borges le he enmendado la plana, porque tradujo a Virginia Woolf y la hemos estado leyendo de la mano de Borges y la tradujo literalmente como le salió de las narices. Iba a decir otra cosa, pero como está la tele, me he cortado a tiempo, como le dio la gana al buen hombre. Así que también ahí soy atrevida, pero no tanto. Digo, esto no me gusta, pero no lo he traducido yo porque no soy traductora y no domino la lengua inglesa, pero sí le he dado voz a dos traducciones de mujeres. Una que hace la traducción siendo mujer y viendo las cosas de una forma un poco distinta a Borges, pero sin el menor enfoque feminista, simplemente una traducción hecha de acuerdo a la gramática normativa de la RAE, pero por una mujer, y ya cambian los textos, los párrafos que voy escogiendo, y otra hecha por una lingüista feminista traductora de inglés. Y muestro cómo la manera de contarlo hace que lo que se cuente sea completamente diferente, porque al final se trata de eso. Se trata de que la manera en la que contamos el mundo transmite una visión distinta del mundo. Por eso ahora hay un Ministerio de Defensa y hasta mitad del siglo XIX o quizás hasta principios del XX lo que había era un Ministerio de la Guerra. Hacen exactamente lo mismo, no penséis que hacen cosas diferentes, pero lo cambiaron de Ministerio de la Guerra a Ministerio de Defensa. Te pueden nombrar diciendo la novia de, la mujer de, eso en los titulares de prensa se ve mucho. Y sale una deportista que tiene un novio que también es deportista y dicen la novia de no sé quién, y la señora es que no tenía nombre. O dicen Pedro Sánchez y Yolanda. Dice, ¿será Yolanda Díaz? ¿Será Yolanda Díaz? O Pedro y la señora Díaz. ¿Por qué me los tratas de manera distinta? Pues di Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, o el presidente del gobierno y la ministra de Trabajo, de lo que sea. Si se produce esa diferencia de trato, también hay una discriminación. Así que tenemos la invisibilización, tenemos la subordinación o esa jerarquización en la que se nos pone en segundo lugar y que también se da en la gramática cuando nos dicen si hay un hombre hay que utilizar el masculino genérico. Pero no solo si hay un hombre varón, porque lo de hombre también es muy chulo, porque la RAE, que no se entienden entre sí tampoco,
Los señoros de la RAE. Yo he decidido, mira, yo pensaba que señoro era una palabra masculina. Después dije, no, señoro tiene que ser epiceno. Que sea el señoro, pero pueda ser hombre o mujer. Y yo creo que ya me voy a decantar por hacerlo de género común y que sea el señoro y la señoro, porque hay de todo, está muy repartido y no os merecéis llevaros toda la losa, ¿no? Pero el caso es que en la RAE, si tú lees el diccionario de la RAE, te dice que hombre es el ser racional, varón o mujer. O sea que yo soy un hombre, tal cual, de acuerdo a la RAE. Pero la gramática dice que no. Eso le ha pasado mucho a lo largo de la historia. Hay muchas palabras con las que no se ponen de acuerdo. Y la RAE dice una cosa, el diccionario dice una cosa y la gramática otra, que es como, a ver, poneros de acuerdo y ya después venía a calentarme la cabeza a mí. Pero no se ponen de acuerdo. Entonces la gramática dice que es obvio, y lo dice así, obviamente, a día de hoy no se puede decir que se diga que hombre englobe a las mujeres y todo el mundo lo entienda así. Ya no es un uso apropiado decir hombre para referirse al conjunto de mujeres y hombres. Y dan ganas de decir, a ver, el que ha hecho la gramática o la que ha hecho la gramática, ¿se da usted un paseico hasta el pleno de la RAE y se lo cuenta a los del diccionario? Porque parece que no se han enterado todavía. Eso pasa un montón de veces, que cada quien va por su lado. Bueno, pues cuando digo lo del masculino genérico, que no es solamente porque haya varón, las mujeres nos escondemos. Yo tengo 2 hermanas, como mucha gente sabe aquí. Si yo voy con mis 2 hermanas y un burro, por decir algo, y me veis venir, tenéis que decir, vienen los 4, porque hay un burro que tiene guasa. De acuerdo a la gramática de la RAE, como hay un género gramatical masculino, para decirlo hay que decirlo en masculino. Vienen los 4 porque viene el burro, que no me digáis que no tiene guasa la cosa. Pues esa es la jerarquización de la que hablo, el que en presencia de cualquier otra cosa las mujeres quedamos pospuestas completamente. Y quien dice un burro dice un manojo de ajos, da igual, si son masculinos hay que usar el masculino y nosotras quedamos desaparecidas. Y la última pista principal para saber si se está discriminando o no, después de esa invisibilización o de esa subordinación, es que se perpetúe lo que se considera hegemónico, la idea de la normalidad que hay en el imaginario social. Por ejemplo, ¿habéis escuchado alguna vez esa adivinanza de una eminencia médica? Un padre y un niño que tienen un accidente con el coche y entonces el padre muere en el accidente, el niño está súper grave, lo llevan al hospital, hay una eminencia de esa especialidad que tiene que operar, pero cuando llega a operar en la mesa de operaciones ya ve la cara y dice no puedo operar, es mi hijo. Y claro, estamos hablando de lenguaje inclusivo, dice esa eminencia, epiceno, puede referirse a varón o a hombre, aunque tenga una terminación femenina. ¿Quién es? ¿Quién es esa eminencia? Que si se ha muerto el padre, la eminencia dice, no puedo operar, es mi hijo. Y todo el mundo dice, la madre o el padre, porque es que pueden ser 2. Eso que yo llamo el marco conceptual, ese imaginario social común, incluso entre las personas menos homófobas, es, hay un padre, ¿qué es lo otro que viene? La madre. Si hay un padre, hay una madre. Eso que te viene por defecto también produce discriminaciones, como en esa adivinanza. Que las mujeres sí que aparecemos porque nos viene a la cabeza por el imaginario social, pero quedan completamente excluidas las personas homosexuales. En este caso, los padres que tienen una familia en común. Lo hemos borrado de nuestro imaginario, incluso aunque seamos las personas menos homófobas del universo. Así que esas discriminaciones se producen a través de la lengua, se reproducen con las mujeres y se reproducen también con colectivos en situación de discriminación. ¿Hay que tenerlo todo el rato en mente para poder hablar? Hay que tenerlo en mente en la vida. Tenemos que darnos cuenta de que nuestra forma de ver el mundo no es la forma de ver el mundo, que hay otra. Y en cuanto incorporamos esa diversidad a nuestra manera de mirar el mundo, seguramente encontraremos alternativas para contarlo.
Puede que a mí se me haya escapado algún masculino genérico, no lo descarto porque yo estoy educada en esta sociedad y estoy reaprendiendo, pero he duplicado muchas veces. He estado diciendo los niños y las niñas, los hombres y las mujeres, los hablantes y las hablantes. ¿Se ha entendido que me refería a mujeres y a hombres todo el tiempo? Hay posibilidades de hacerlo. Creo que no me he saltado ninguna norma de la gramática y si me la he saltado ha sido por desconocimiento mío y no por culpa del lenguaje inclusivo. La posibilidad existe. Hannah Arendt decía que el lenguaje es el pensamiento, una fotografía del pensamiento, el pensamiento quieto, en reposo. Lo hemos consolidado y le hemos dado nombre. Mucho más sencillo cuando escribe tener en cuenta a las mujeres y a los hombres y buscar alternativas, pero es un poco más difícil al hablar, en público, sin leer, como yo, que tengo aquí los papeles de Consuelo, siempre lo hago, pero después no leo nada. O cuando, como yo, que llego y me hacen una entrevista y después dicen, es que es una incoherente, ha utilizado un masculino genérico. Estoy en proceso de aprendizaje, como todo el mundo. Así que Punto en Boca tiene en cuenta a quienes quieren saber por qué, no solo las propuestas, y explico los por qué, a quien quiere saber desde cuándo, y explico desde cuándo, a quien quiere saber cómo, y explico cómo, y a quien quiere saber para qué, porque también digo para qué. Y sobre todo hay una razón y yo creo que no hace mucha falta ni siquiera recalcarla, aunque a veces me sorprenden y veo que sí es necesario. Estoy segura de que aquí no lo era. Pero la razón es muy sencilla. La razón es que podemos cambiar el mundo de muchas maneras. Pero siempre acabo diciendo esto, si me habéis escuchado alguna vez, pues lo estoy repitiendo, pero es que me parece muy importante decirlo. La manera en la que hablamos tiene un efecto inmediato sobre las personas que nos leen, sobre las personas que nos escuchan. Y además no necesita del permiso de nadie, no necesita un presupuesto, o sea, no necesitamos un chiringuito feminista para hablar lenguaje inclusivo, lo podemos utilizar sin que nos llegue la paga, que yo, fíjate, el día que estamos y la paga de feminista no me ha llegado todavía, esto es un sin vivir, no puede una estar con estos atrasos, ¿dónde vamos a llegar? No te hace falta la paga de feminista, no te hace falta presupuesto, no te hace falta un real decreto, no te hace falta un gobierno que te dé permiso, ni siquiera te importa si hay un gobierno que te quiere multar por utilizarlo, porque yo estoy segura, completamente segura, de que si alguien de ese gobierno que quería multar a quien usara lenguaje inclusivo viene a una charla mía de otra cosa que no sea inclusivo, no sería capaz de reconocerlo. Porque al final el lenguaje inclusivo no es cuestión de vocales, no es poner una O, poner una A o poner una E. No es decir, digo todes y soy súper inclusive, porque ¿dónde estamos las todas? Otra vez escondidas detrás de una E. O sea, nadie se ha planteado eso, o nadie se ha planteado que quieren romper el molde del género utilizando la vocal siguiente, que dice, joder, tío, haberme utilizado aunque fuese una Y. Que dicen, mira, le vamos a petar la cabeza a la RAE, a ratillo es vocal, a rato es consonante, esto sí que... No, la vocal siguiente. Y encima una vocal que ya se relaciona con el género gramatical masculino y con las palabras comunes. Es un poquito de trampa, ¿no? Por eso la E ha avanzado con tanta rapidez, porque no se reconoce como femenina, porque realmente lo que molesta es nombrarnos a las mujeres, porque queramos o no queramos, aunque no nos demos cuenta, el hacer el esfuerzo de nombrar a las mujeres implica un esfuerzo por verlas presentes en el mundo. No molesta molestamos nosotras. Y yo hace un montón de años que, aunque sea cosa difícil hacer novedad, estoy empeñada en, si no hago novedad, por lo menos dar la lata con ella todo lo que puedo. Espero no haberos dado la lata demasiado y si tenéis alguna duda, estaré encantada de responderla.